Capítulo 9. Todo empezó en la ciudad de Qingqin en China. Hubo noticias de un bebé brillante. Desde ese momento más personas con poderes comenzaron a aparecer, y nunca se supo las causas. De repente lo sobrenatural se hizo común y la profesión que todos soñaron se hizo realidad. Sin embargo, otro acontecimiento llegó, pero a diferencia de los poderes, esto no trajo nada bueno. Los kaijus o monstruos comenzaron a aparecer, seres que solo buscaban destrucción y muerte. En respuesta se creó el Guts, un escuadrón especial que se encargaba de derrotar a los monstruos. Junto a eso apareció el gigante, un ser misterioso que parecía un aliado de la humanidad. Pero, nadie imaginó que esto era solo el comienzo de unos sucesos que cambiarían la historia del mundo. La reunión terminó, el Guts dejó claro lo que pasó en el edificio principal, revelando la existencia de la vida extraterrestre, y de lo que era el gigante. Ahora con esta información, los maestros solo pueden hablar de lo que harían ahora. No creí que este día llegaría, la vida extraterrestre es real, pero no imaginé que sería así, dijo Nezu. Lo sé, yo tampoco puedo creerlo, el Guts nos oculta muchas cosas. Por cierto, Olmigt, ¿es verdad que te enfrentaste al alien semanas atrás y lo derrotaste? Preguntó la heroína Midnight a Toshinori. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Toshinori. Nadie, solo escuché rumores de que alguien con las mismas características del alien, te dio serios problemas. Es cierto, puede que el alien fue quien provocó esos incidentes para que pierdas tu tiempo de transformación, dijo Nezu. Toshinori solo apretó sus puños, pues si no hubiera gastado su tiempo, tal vez hubieran logrado detener al hombre. Es como si hubiera planeado todo, es alguien muy listo, pero eso no es lo que me preocupa, dijo Toshinori llamando la atención de los héroes. ¿Qué te preocupa? Preguntó Nezu. La primera vez que peleé con él, no sentí nada, lo veía como otro villano que tenía que vencer. Pero esta vez no, sentí algo extraño. Como si estuviera frente al mayor asesino del mundo. Sí, te entiendo, diría Nezu mientras se levantaba de su asiento. Cuando el sujeto me agarró del cuello, sentía que podría morir en cualquier momento. Ese sujeto es diferente a los villanos. No tiene los límites humanos que tenemos nosotros. Incluso me atrevo a decir que jugó con nosotros, tal vez nos vea como seres insignificantes. Puede que sea así, solo espero que esto no sea el inicio de algo peor. Al día siguiente, Izuku se encontraba en su cuarto, debido a que el Guts les dio a él y a sus compañeros varios días libres. El peliverde se encontraba pensativo de lo que había pasado días antes, todo lo que había ocurrido ese día le trajeron dudas. Desde que era niño Izuku siempre soñó con ser un héroe, y ahora que tenía el poder que tanto deseaba, no sentía que estuviera cumpliendo su sueño, a pesar de haber evitado 3 incidentes con kaijus, sentía que no había logrado nada. Izuku sacó el Sparkles de su bolsillo, y lo miró detenidamente. Aún le costaba creer que este aparato tan extraño, le daba un poder increíble, pero aún así, él no dejaba de pensar. ¿Por qué a alguien como yo se le confiaría este poder? Izuku cerró los ojos por unos segundos y guardó el Sparkles. Luzarde. Si logras escucharme, por favor, dime por qué me confiaste este poder. Izuku se quedó en silencio esperando una respuesta, pero nada respondió. Ante el silencio Izuku puso una cara de decepción. Supongo que es algo que yo tengo que descubrir. Izuku quería dejar de pensar en eso, trató de ocupar su mente navegando por las redes sociales, pero no importaba a cuál sitio fuera, cada lugar solo hablaban de la aparición del gigante. La opinión de la población era un tanto diferente a la de los héroes, mientras que estos solo se dedicaban a decir sus molestias respecto al gigante. La población le agradecía de haber detenido a los kaijus, aunque había unos pocos que lo consideraban una amenaza y criticaban al Guts de no haberlo eliminado. Izuku se volvió a sentar en su cama, pues lo que había visto solo lo hicieron pensar más en que si merecía este poder. Tranquilízate, hiciste lo correcto, si Yuzare te enseñó a usar este poder debe ser por una razón, pero no poder hablar con alguien de esto, no me gusta.
Izuku agarró su mochila y sacó al comunicador que Guts le había entregado. Y lo miró detenidamente. Parece que ellos se toman en serio su trabajo. Izuku cerró los ojos por unos segundos. Tendré que confiar en Yuzare, si ella me sugirió que me uniera a Guts debe ser por algo. Izuku iba a guardar el comunicador pero antes que lo hiciera, este sonó. El peliverde de inmediato contestó. Izuku, ¿te encuentras bien? Izuku se quedaría en silencio, pues no sabía qué responder. Melissa, dijo entrecortando. Sí, soy Melissa, te llamé para saber cómo te encuentras, ya que es tu primera experiencia con los monstruos. Izuku tomó aire para tranquilizarse. Sí, estoy bien. Un silencio incómodo le siguió. Hasta que Melissa rompió el silencio. Perdón, no soy buena para esto, se supone que la capitán Irumi tendría que llamarte pero ella me pidió que hablara con los nuevos, ya que debido al incidente estará ocupada por varios días. Entiendo, aunque siendo sincero no vi la pelea de los Kaijus, ya que después de salir del portal me desmayé, y no llegué a ver la pelea. Hubo un breve silencio, hasta que Melissa hizo una pregunta inesperada. ¿Izuku aún quiere ser un héroe? Izuku se quedó en silencio por unos segundos, pues no esperaba esa pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? Cuando llegamos a la UAT no te extraño, como si algo te pesara, y cuando evitaste que el chico de anteojos caiga en el portal. Vi que actuaste como un héroe, no te importó qué pasará contigo con tal de ayudar a alguien. El peliverde estaba sorprendido, pues ni él se había dado cuenta. Bueno, es que se calló por unos segundos pues no sabía qué responder. Yo solo quería ayudar a que el plan se concretara. Hubo otro silencio incómodo. Bueno, Izuku, tal vez no debería meterme en tu vida personal, pero si quieres hablar al respecto solo llámame. La llamada se colgó. Izuku se echó en su cama, ya que esta conversación le habían traído más dudas. Aunque parte de él trataba de ocultarlo o simularlo, él quería ser un héroe de la forma común, entrar en la academia, y graduarse como cualquier héroe profesional. Aunque por otro lado la forma que había usado en este tiempo para salvar a la gente le hacían recordar las primeras historias de héroes, que ayudaban a la gente bajo una identidad secreta. Semanas después. Izuku en este tiempo se centró en su entrenamiento en Guts, aprendiendo el manejo de distintas armas, e incluso actuó como copiloto de un Gutswing en una misión, para neutralizar un Kaiju volador, que amenazó la ciudad de Musutazu cuando se llevaba a cabo el festival deportivo. Ahora al Guts se les encargó investigar y vigilar una anomalía en la ciudad de Osu. La cual a pesar de no haber provocado incidentes, era un tanto preocupante. En estos momentos Izuku se encontraba en un edificio, observando la ciudad mientras sus compañeros vigilaban la anomalía. Mientras tanto en las calles más oscuras de la ciudad. El asesino de héroes salió de un portal, hace minutos se había reunido con la Liga de Villanos, los cuales le habían ofrecido unirse a ellos, pero al no tener el mismo objetivo los rechazó. Tras una breve pelea con Shigaraki, el villano Kurohige lo llevó de vuelta a la ciudad de Hosu. El asesino salió del portal, fastidiado por la actitud de ese tal Shigaraki, pero tenía que continuar con su labor de destruir a los falsos héroes. Sin embargo, lo que él no sabía es que alguien más observó su reunión con la Liga de Villanos. El asesino que actualmente se encuentra en un callejón dio unos pasos y se detuvo, ya se dio cuenta de que alguien lo observa. Sin dudarlo ni por un segundo el asesino se lanzó al ataque, pero para su sorpresa, el cuchillo que usó se rompió al chocar con su víctima. Necesitarás más que un cuchillo si quieres lastimarme, diría una voz. ¿Eres otro de esos dementes de la liga?, preguntó el asesino, mientras preparaba su espada. No soy parte de esa liga, soy más un observador. Ante esa respuesta Stein se puso en alerta, pues no confiaba en esa voz. Oye, dime cómo se siente saber que siempre vas a fracasar, preguntó la voz. ¿Fracasar? ¿De qué estás hablando?, preguntó el asesino de héroes.
Me refiero a que no importa que tantos héroes mates, nunca lograrás que el mundo los vea, como tú los ves. Y eso que solo estoy hablando de este pedazo de tierra llamado Japón, aunque lograrás tu objetivo, el mundo es muy grande, para que tu forma de pensar funcione en otros lados. Stein solo dio una mirada seria al hombre. No me importa si fracaso o muero, el mundo conocerá la verdad. Interesante, veo que tienes un objetivo claro. Nos vemos luego, asesino de héroes. Izuku se quedó quieto observando la ciudad de Osu. La tranquilidad que la ciudad transmitía, era algo que a él le gustaba. Después de haber recibido el poder de Tiga, esos momentos de tranquilidad ya habían dejado de ser comunes. Aunque había un inconveniente, aún le costaba creer que en esa ciudad, atacaron al héroe Ingenium. Según lo que había escuchado en las noticias, fue atacado por un tal asesino de héroes. Pero esa tranquilidad terminó, ya que su compañero Magluru lo llamó. Izuku, ven, la capitán quiere hablar contigo. El peliverde hizo caso al llamado. Sí, capitán, dijo Izuku haciendo un saludo militar. La mujer lo miró seria, como si estuviera a punto de reprenderlo. Izuku, ve dónde se encuentra Munakata y llévale esto. La capitán entregó en las manos de Izuku un extraño aparato. Izuku solo miró el extraño aparato, pues no entendía qué era. Disculpe, capitán, pero ¿qué es esto? Es un detector de energía, Munakata y Ori lo necesitan urgentemente. Izuku asintió con la cabeza. De inmediato se dirigió donde se encontraba Munakata. Ya que para investigar mejor la ciudad, el Guts se tuvo que dividir en dos grupos. Sin embargo, una explosión vino a sus oídos, y Izuku, dándose la vuelta, vio que una explosión sucedió, no muy lejos de ahí. Izuku no entendía qué estaba pasando, ¿era un kaiju? ¿O tal vez podría tratarse de la liga? Intentó ignorar lo que sucedía, y cumplir con lo que le encomendaron, pero parte de él le decía que debía ir. Izuku tomó una bocanada de aire. Dando una mirada hacia atrás, se dirigió al lugar donde sucedió la explosión. Para llegar donde sucedió la explosión, tenía que atravesar varias calles. Mientras atravesaba estas calles, tal vez por una casualidad o algo destinado, Izuku se percató de algo un tanto aterrador. En una de las calles, un héroe que Izuku conocía, se encontraba apoyado en la pared con una herida que aún sangraba. Y a unos metros se encontraba el mismísimo asesino de héroes, el cual tenía bajo sus pies a otro héroe. El asesino, con una mirada fría, levantaba su espada para apuñalarlo. Izuku, sin dudar, sacó su arma y dio un disparo. Sin embargo, el asesino de héroes se percató de eso, y logró bloquear su disparo, sacrificando su espada en el proceso. El asesino miraría a Izuku con una ira notable en los ojos. ¿Quién eres tú?, preguntó. Izuku no respondió la pregunta y se acercó más, percatándose que el héroe que estaba en el suelo, no era un héroe como pensó, sino que era un joven aspirante que podría ser de su misma edad. Entonces, tu amigo vino a salvarte. Pero tengo la obligación de matarlo. Si nos enfrentamos, por supuesto, el más débil es el que morirá. Izuku, al escuchar estas palabras, un gran escalofrío invadió su cuerpo. Los ojos del asesino eran diferentes al de los villanos, pues aquellos reflejaban una mirada asesina. Izuku de inmediato se dio cuenta que no podía hacer algo para enfrentarse al villano, a menos que se transforme en Ultraman, pero no había forma que lograra hacerlo sin que levante sospechas. Así que, sacando su comunicador, mandó una señal de auxilio, con la esperanza de que alguien lo recibiera. En caso de que nadie respondiera, usaría el Sparkles. Con esto ya decidido, Izuku intentó iniciar una conversación para ganar tiempo. No, él no es mi amigo, lo único que sé de él es que participó en el festival deportivo, pero eso no significa que dejaré que lo mates. Detente. Ya lo oíste, me quiere a mí, vete, no te entrometas, gritó el joven. Izuku se sorprendió por las palabras del joven, pero no podía dejarlo, si esto fue una casualidad o algo predestinado. Que él apareciera cuando estaba a punto de matarlo, no importaban, no podía permitir que lo maten. Sé que no soy un héroe, pero no puedo quedarme quieto mientras asesinan a alguien. Si hago eso me convertiría en cómplice.
El asesino ante eso puso una cara de asombro. Por tu uniforme deduzco que eres de Guts, no sé nada de esa organización, pero cualquiera que se entrometa en mi misión, será eliminado. No, no permitiré que lo mates. Gritó Izuku. ¿Y por qué quieres protegerlo? Es solo un falso héroe, no vino aquí por justicia ni nada parecido, solo quiere venganza. Izuku miró al joven, el cual solo bajó la cabeza. No te lo volveré a repetir, aléjate o muere con él. Izuku, a pesar de sentir miedo, no cedió y continuó apuntando al asesino de héroes. Ante eso el asesino puso una cara de fastidio. Eres muy valiente, si no fueras parte de Guts, te podría considerar un héroe, pero ya que te entrometes en mi objetivo, tendré que eliminarte a ti también. El asesino se lanzó al ataque, pero Izuku, gracias a lo que había aprendido, lograría esquivar el primer ataque, y aprovechando la apertura logró dar un disparo al asesino, mandándole a estrellar contra la pared. Al ver esto, Izuku se acercó al joven. ¿Te encuentras bien? Vete de aquí. Esto no es de tu incumbencia. Gritó enojado el joven. No te muevas, estás perdiendo mucha sangre. Lárgate, tú no lo entiendes, ese maldito fue el que atacó a mi hermano. Izuku, al escuchar eso, se dio cuenta de quién era. ¿Tu hermano, es el héroe Ingenium?, preguntó. El joven no respondió, pero su silencio confirmaba lo que pensaba Izuku. Sin embargo, en ese momento el peliverde sintió dolor en su brazo, al ver de qué se trataba, vio que su brazo derecho fue atravesada por dos pequeñas navajas. Eres alguien muy valiente, niño, pero solo eres una molestia. El asesino se acercó, sacando su espada. Izuku estaba aterrado, pero aún podía hacer algo. Transformarse en Ultraman, pero sería buena idea. Si lo hacía, revelaría su identidad. Maldición, no debí actuar precipitadamente, debí usar el Sparkless cuando tuve el tiempo. Izuku intentó usar su arma en el otro brazo, pero aunque logró disparar, el asesino de héroes se movía a una gran velocidad, logrando hacerle un corte en la cintura. El corte provocó que Izuku caiga al suelo por el dolor. Maldición, tendré que convertirme en Ultraman. Izuku trató de mover sus brazos, pero se dio cuenta que no podía moverse ni un poco. Maldición, ¿acaso este es su don? Me paralizó, pero ¿en qué momento lo hizo? Izuku trató de moverse, pero no pudo. Mientras que el asesino se puso adelante de él. Tienes la voluntad de un héroe, pero por lo que veo parece que eres un Kirkles, no hay forma en que te conviertas en un héroe. Lástima, niño, si tuvieras un don tal vez hubiera reconsiderado no matarte. Izuku solo cerró los ojos esperando lo inevitable. ¿Acaso este es mi final? Ni siquiera logré cumplir lo que me pidió Yuzare. No, esto no puede terminar así. Izuku abrió los ojos, no estaba dispuesto a que esto fuera su final. De repente algo empuja al asesino. Izuku logró escuchar pasos, pero a diferencia de los pasos normales, estos parecían pasos de una criatura. El peliverde lograría ver de quién se trataba. Era Marluru, pero algo estaba diferente, su mirada amigable, ya no estaba, más bien parecía a la de un soldado dispuesto a pelear. Izuku, fuiste muy imprudente, con un disparo de alta potencia o un paralizante pudiste haberlo detenido, pero decidiste hacer este show. Estoy seguro que la capitán se enojará contigo. El asesino, que había sido mandado contra la pared, se levantó, y dando unos pasos se acercó furioso. ¿Quién eres? Otro falso héroe. Marluru, el cual se volteó, solo levantaría ambos brazos. No soy un héroe. Pero eso no significa que esté indefenso. En ese instante Marluru levantó los brazos, provocando unos destellos, los cuales provocaron ceguera temporal al asesino. Maldito, no te entrometas. El asesino, tomando sus cuchillos, los lanzó contra Marluru, pero para su sorpresa estas solo rebotaron al chocar contra su piel. ¿Quién eres?, preguntó el asesino. Yo no soy nadie, solo soy un individuo que vino a salvar a este idiota. Marluru miraría a Izuku. ¿En serio, eres un idiota? Pudiste haberlo derribado de un disparo. Izuku bajó la cabeza, pues parte de lo que decía era verdad. Bien, hacer esto me traerá problemas, pero debo terminar esto de inmediato.
Marluru puso sus manos al frente y disparó un rayo azul, pero el asesino lograría esquivarlo sin dificultad. Eres demasiado lento. El asesino, moviéndose a una gran velocidad, lograría acercarse lo suficiente para hacer un corte, pero como sucedió con los cuchillos, su espada no logró atravesar la piel de Marluru. Aprovechando que el asesino estaba distraído, el marisco logró darle con uno de sus rayos. Interesante, debe ser muy resistente. Marluru volvió a disparar sus rayos, pero esta vez paralizaron al villano. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntó Izuku. Usé mis rayos paralizantes, pero no esperaba que necesitara 2 rayos, este sujeto debe de ser muy resistente. El héroe, el cual había permanecido en silencio, habló. Oye, ¿tú quién eres? Ah, ¿sigues vivo? Cuando te vi inmóvil, pensé que ya estabas muerto. No, ninguno de nosotros se puede mover por el don del villano. Marluru se rascó la cabeza. Esto es un poco complicado, Izuku, ¿tienes alguna idea de cómo logro paralizarte? Debe ser algo relacionado con la sangre. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?, preguntó Native. El asesino de héroes necesita de cortes, pero ya que sus armas no lograron herir a Marluru, deduzco que necesita probar nuestra sangre para que su don funcione. Marluru se sorprendió por la respuesta de Izuku. Buena respuesta, pero debemos irnos, a unas calles los héroes se están enfrentando a los Nobus. Izuku se sorprendió al escuchar eso. Entonces las explosiones fueron provocados por los Nobus. Pero eso ya no importa, Endeavor está controlando la situación. Pero lo que importa en este momento es por qué te enfrentaste al asesino de héroes, dijo Marluru mientras observaba al peliverde. Izuku se puso nervioso, pues la razón de que había ido al callejón era para acercarse a la zona de la explosión. Yo solo quería ver qué sucedió en la explosión, encontrarme al asesino solo fue una casualidad. Marluru lo vio extrañado. No creo que sea una casualidad, por lo que veo parece que le salvaste la vida a este héroe y a este aspirante. Marluru ayudó a levantarse a Izuku, percatándose de que tenía una herida grave en su costado. El asesino te hizo eso. Izuku solo asintió. ¿De verdad eres un idiota? Pudo haberte matado, pero... Marluru miró al otro joven. Entiendo que un héroe se encuentre aquí, pero ¿por qué un pasante se encuentra aquí? El joven de anteojos se quedó en silencio por unos segundos. Yo quería acabar con el asesino, gritó el joven. Hubo un silencio breve. ¿Es por tu hermano?, preguntó Izuku. El joven de anteojos bajó su cabeza. No importa, Izuku, esto ya no es... Marluru no pudo terminar sus palabras ya que el asesino de héroes se movió, lanzando un cuchillo a la cara de Marluru. Maldición, Izuku, ¿puedes moverte? Un poco. Bueno, escúchame bien, en el momento que lo paralice, necesito que le dispares a alta potencia. ¿Qué?, dijo Izuku. Solo hazlo, mis rayos no serán suficiente. Izuku se levantó, mientras que Marluru intentaba paralizar al villano con sus rayos. Sin embargo, ahora que el asesino sabía lo que el marisco podía hacer, se movió a mayor velocidad, el cual lanzó otro cuchillo, impactando en el hombro de Izuku. El peliverde lanzó un quejido. Paren, por favor, paren. Izuku se dio la vuelta y vio que el joven de anteojos había dicho esas palabras. ¿Qué? El joven de anteojos se estaba moviendo poco a poco. Se supone que yo soy un héroe, yo debo detener a este criminal y hacer que pague por sus crímenes. Marluru, el cual estaba apuntando al asesino, dijo. ¿Dices que eres un héroe? Pues no lo pareces, actuaste por venganza. Solo pensaste en ti mismo y no en los demás. Mírate por tus acciones, ahora estás inmovilizado, herido, y un civil está sangrando por protegerte. Si ibas a actuar así, nunca debiste intentar ser un héroe. Las palabras de Marluru fueron un poco crueles, incluso Izuku puso una cara de molestia por lo que dijo. Escúchame, yo no soy bueno para dar consejos, pero solo puedo decirte que no pierdas de vista lo que quieres ser, dijo Izuku. El joven aspirante solo cerró los ojos y recordó los momentos que tuvo con su hermano.
Es como dijiste, asesino de héroes, soy diferente a los héroes, soy muy distinto a ellos, soy inmaduro. No puedo compararme con los héroes. Aún así, debo levantarme para llegar a ser como los héroes, si no, no seré capaz de ser como mi hermano. De repente, a la vista de Marluro e Izuku, el joven se movió a una gran velocidad acompañado de unas flamas azules, logrando dar un golpe al asesino, mandándole contra la pared. Ustedes dos, esto no les concierne, lo lamento, dijo el joven mientras trataba de mantenerse en pie. ¿Seguirás con eso?, dijo Marluro molesto. Es por eso que como héroe, no debo permitir que unos civiles corran peligro. El asesino, el cual se recuperaba del golpe, dijo. Es inútil aparentar que te reformaste, la esencia de una persona no cambia de un momento a otro. Nunca serás más que un farsante que solo piensa en sus caprichos. Eres un cáncer de la sociedad que deshonra la idea de ser un héroe, alguien tiene que corregirte. No obstante, el asesino no pudo terminar su monólogo, ya que Marluro le había dado con sus rayos. ¿Qué hiciste?, preguntó Izuku. Su monólogo ya me estaba hartando, no podía desperdiciar esta oportunidad. Marluro no pudo terminar sus palabras, ya que el asesino se estaba levantando poco a poco. No importa, Izuku, dispárale de una maldita vez. Izuku, un poco tembloroso, disparó su arma. El proyectil disparado era un extraño rayo amarillo, el cual al tocar al villano, le provocó un gran empuje, destrozando el pavimento y parte de la pared, haciendo que el asesino salga disparado al aire para después caer al suelo. Maldición, Izuku, ¿qué hiciste? ¿Cuánta potencia utilizaste?, diría Marluro, el cual de inmediato se acercó al asesino para ver si seguía vivo. Izuku estaba asustado, pues debido al momento, no había actuado conscientemente. No lo sé, no me di cuenta, respondió Izuku, el cual estaba aterrado. Marluro se acercó al asesino y agarrando su brazo comprobó su pulso. Después de unos segundos soltó su brazo y se dirigió a Izuku. Tienes suerte, está vivo, pero lo heriste de gravedad. Izuku al escuchar eso se tranquilizó, pero al mismo tiempo volvió a caer al suelo, debido a su herida de su costado. El héroe Native, el cual había presenciado todo, habló sorprendido. Oye, ¿me puedes explicar qué fue eso? ¿Era el don del muchacho? Marluro se quedó en silencio por unos segundos, pues no podía revelar que Izuku era Kirkles. Bueno, ¿cómo te explico? Lo que el muchacho tiene es un arma especial que el Guts usa en el combate con kaijus. Entiendo, pero no es momento para explicaciones, debemos amarrar al asesino antes de que recupere el sentido. Mientras tanto, en el lugar de la explosión. Los héroes hacían lo que podían para detener a los Nomus, pero ni uniendo todas sus fuerzas lograban detenerlos. Sin embargo, gracias a la llegada del héroe número 2 en Devour, se lograría neutralizar a los Nomus. Regresando al callejón. Debido a sus heridas, Izuku ya no podía moverse, así que el héroe llamado Native se ofreció a llevarlo. Mientras que Marluro ayudaba al otro aspirante a caminar. Oye, sé que me salvaron la vida, pero lo que hicieron no les traerá problemas. Preguntó Native a Marluro. No, el Guts se le permite intervenir si se topan con villanos. Sin embargo, esto es permitido en momentos específicos, como sucedió en el USJ, nadie pensaba que los villanos se atreverían a atacar. Pero lo que hizo el cabeza de brócoli, sí podría traernos problemas. Izuku al escuchar esto se encogió de hombros. Espero que este incidente no provoque tu expulsión, sería una gran pérdida para el Guts, pero esa no es mi decisión. Así que Izuku, te deseo suerte. Izuku se quedó en silencio, reflexionando de lo que había pasado. Tal vez si hubiera sido más prudente no habría sido herido de gravedad. Pero sin que se diera cuenta, ya se encontraba afuera del callejón. En ese momento, varios héroes llegaron, los cuales se sorprendieron al ver que el asesino de héroes había sido detenido. Llamen a la policía. Gritó uno de los héroes. Oye niño, ¿te encuentras bien? Preguntó uno de los héroes a Izuku. No creo que esté bien, tiene varias heridas graves, respondió Marluro. El héroe los miró fijamente, dándose cuenta de quiénes eran. Espera, ustedes, no son héroes, son miembros de Guts, ¿qué demonios hacen aquí?
Nada, solo ayudamos a estos héroes. ¿Y tú? Preguntó el héroe señalando al joven de anteojos. El joven de anteojos, ignorando la pregunta, se acercó a Izuku e hizo una reverencia en señal de disculpa. Tú resultaste herido por mi culpa, lo siento mucho, tenía tanta ira que no pude ver claramente, no actué como un verdadero héroe, dijo el joven mientras unas lágrimas caían por su rostro. Izuku escuchó esto sorprendido. Oye, debes controlarte, ¿eres un futuro héroe? No. El joven se secó sus lágrimas. Sé que es un mal momento, pero ¿me podrías decir tu nombre? Mi nombre es Izuku Midoriya, ¿cuál es el tuyo? Soy Ida. Hubo un silencio breve, hasta que Marluru gritó señalando a algo que se aproximaba. Cuidado. Era un gnomo con dos enormes alas, el cual de inmediato se lanzó en contra los héroes, logrando llevarse a Izuku. Pero para sorpresa de los héroes, el asesino se despertó, el cual, lamiendo la sangre del gnomo que había salpicado a los héroes, lograría paralizarlo. La palabra héroe está perdiendo su significado en esta sociedad. Héroes falsos que protegen el mundo, y villanos que malgastan sus dones como tú. Al momento que el gnomo cayó al suelo, el asesino le enteró un cuchillo, acabando con la vida del gnomo. Deben ser eliminados. Todo esto lo hago para crear una sociedad más justa. Los héroes se preparaban para pelear. En ese momento el héroe Endeavor llegaría, debido a que estaba persiguiendo al gnomo, pero al ver al asesino de héroes se dispuso a atacarlo. Sin embargo, Marluru lo detuvo. El asesino solo daría una mirada asesina a Endeavor mientras que su antifaz caía al suelo. Endeavor. Eres un impostor. Debo corregir esto. Esta calle estará cubierta de sangre de un impostor. Recuperaré lo que significa ser un héroe. Adelante. Vengan todos por mí. Farsantes. Solo dejaré que acabe con mi vida el único héroe verdadero. All Might lo hará. Diciendo estas palabras, el asesino había generado un aura intensa, su determinación por su objetivo era aterrador, provocando que los presentes sientan una gran presión, incluso algunos héroes cayeron al suelo. Sin embargo, el asesino solo dio unos pasos y cayó al suelo. A pesar de eso, ninguno se movió. El momento fue tan intenso que nadie se animaba a acercarse al asesino para comprobar si seguía con vida. Sin embargo, lo que nadie notó, es que alguien más había observado toda la pelea. No puedo creer que los humanos puedan llegar a tener tal determinación, pero la determinación no es suficiente para lograr tus objetivos. Asesino de héroes, solo te faltaba poder, y tal vez hubieras logrado concretar tus objetivos. Ahora debo poner en marcha mi plan, juro que te destruiremos. Ultraman.